El tema que veremos el día de hoy es integral por sustitución trigonométrica. Bien, veamos algunos ejemplos del método de integración por sustitución trigonométrica. Vamos a realizar la integral de la diferencial de x entre x por la raíz de 9 menos x cuadrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como sabemos que esto es una diferencia, la constante va a ser a cuadrada y eso vale 9. Entonces a vale 3. Y de aquí nos vamos a ya obtener los elementos de nuestro triángulo. Bueno, el primero, pues este 3, ya sabemos que es la hipotenusa, que es el valor positivo. Y la raíz cuadrada de x cuadrada será uno de los catetos. Aquí tenemos este cateto y el radical pues será el otro cateto, ¿verdad? Esto debes de repasarlo antes para que no tengamos problemas en esta parte. Este radical pues sale de 9 al cuadrado, de elevar al cuadrado el 3 y la x cuadrada. Nos da 9 menos x cuadrada y le sacamos raíz, ¿verdad? Teorema de Pitágoras. Bien, ahora vamos a relacionar al ángulo. El ángulo puede estar aquí o puede estar acá. Si tú lo pones aquí, pues será una forma de resolver y si lo pones acá es otra forma. Te recomendamos que lo pongas en este lado y tú puedas trabajarlo. Bien, vamos a relacionar alfa, la variable x, y la 3, que es una constante. Y la función que me relaciona estos tres elementos se llama seno. El seno de alfa es al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y también tenemos la cosecante de alfa, que sería 3 sobre x. Pero cuando despejemos a x, eso nos va a dar un cociente. Entonces, por eso no la vamos a utilizar la cosecante. Vamos a usar el seno de alfa. Despejamos a x y nos queda que x es igual a 3 seno de alfa. O sea, multiplicamos 3 aquí y 3 acá, se cancela el 3. Aquí me queda x y aquí 3 seno de alfa. La diferencial de x va a ser 3 seno de alfa por de alfa. Bien, ya tenemos los elementos de x, ya tenemos a x y nos falta el radical. ¿Quién nos relaciona el radical? Que es el cateto adyacente y la hipotenusa. Hay dos funciones. Una de ellas es la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la otra, el coseno, que es la que vamos a utilizar, que es el radical sobre la hipotenusa, que es 3. Entonces multiplicamos todo por 3 y con eso despejamos al radical. El radical será 3 coseno de alfa. Como observarás de x, aquí ya lo tenemos, la x, 3 seno de alfa, y el radical tiene el valor de 3 coseno de alfa. Por eso el método de integración se llama sustitución trigonométrica. Vamos a cambiar estos valores o a sustituirlos por fórmulas trigonométricas. Bien, vamos a hacer la diferencial de x, 3 coseno de alfa, Aquí está. Luego tendremos x, que es 3 seno de alfa. Y por último el radical, que es 3 coseno de alfa. Como observarás, tenemos 3 coseno de alfa y 3 coseno de alfa. Entonces lo que vamos a hacer es primero cancelamos el 3 y cancelamos el coseno de alfa después. Este 3 que estaba aquí, pues lo sacamos como un tercio, ¿verdad? Fuera del integral, dado que es una constante. Entonces cancelamos los cosenos y nos queda de alfa sobre el seno de alfa. Bien, usemos una identidad, 1 entre el seno de alfa, y eso es, sí, la cosecante de alfa de alfa. Esta es una integral directa, puedes ver tu formulario y checar que la cosecante de alfa es igual al logaritmo natural de la cosecante de alfa más la cotangente de alfa más c. Bueno, ya casi terminamos. Ya tenemos aquí un tercio, que era lo que estaba fuera de la integral. Y ahora la cosecante y la cotangente las vamos a cambiar.
Por ello vamos a utilizar nuestro triángulo, ¿verdad? Cosecante, pues no la tenemos por aquí. Entonces la cosecante de alfa es, pues recordemos que es 3 sobre x. Aquí lo tenemos, es 3 sobre x. Y luego la cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto, o sea, el radical sobre x. Como tenemos como un denominador a x, entonces vamos a sumar los numeradores y como denominador nos queda x. Entonces ya hemos terminado nuestra integral. Esperamos que te sirva. Continuemos con otro ejemplo. En este ejemplo de integración por sustitución trigonométrica, vamos a usar el ejercicio anterior. Como verás, aquí está un poco más complicado. Tenemos la diferencial de x entre x y esto es el radical de 9x cuadrada menos x cuarta. Muy diferente a la integral que teníamos desde tu punto de vista, pero factoricemos a x cuadrada aquí adentro del radical. Entonces nos quedará que x cuadrada multiplica 9 menos x cuadrada. Pero la raíz del producto es el producto de las raíces. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de x cuadrada, que nos dará x. Por esta x, pues nos va a dar x cuadrada. Y ya dentro del radical tenemos 9 menos x cuadrada, que es algo parecido a la integral anterior, pero ahora tenemos x cuadrada aquí. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Ya sabemos que el valor de a es cuadrada es 9. Entonces, el valor de a es 3. Vamos a nuestro triángulo rectángulo. La hipotenusa nos da 3, uno de los catetos nos da x y el otro el radical de 9 menos x cuadrado. El ángulo lo podemos poner en cualquiera de los dos lados. Te recomendamos que lo pongas tú en el lado contrario. Nosotros lo vamos a poner aquí. Entonces, ¿quién me relaciona x al 3 y al ángulo? Sí, la función seno, ya lo vimos en el anterior. Nos quedará x, que es el opuesto, sobre la hipotenusa. Despejamos a x y nos da que x es igual a 3 seno de alfa. Ya tenemos a esta x, pero en realidad necesitamos aquí x cuadrada. Entonces vamos a elevar aquí al cuadrado a la x y nos da 9 seno cuadrado de alfa. Ya tenemos x cuadrada, nos falta la diferencial de x. Entonces la diferencial de x es 3 coseno de alfa de alfa. Bien, ahora nos falta el radical, ¿verdad? El radical, ¿quién nos relaciona? El radical, la hipotenusa, no vamos a relacionar con una variable. Nos conviene más relacionar con la constante. Entonces, cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo. ¿Quién? Sí, coseno de alfa va a ser el radical sobre 3 y de aquí despejamos al radical, que será 3 coseno de alfa. Ya tenemos de x cuadrada y el radical. Vamos a sustituir nuestros elementos. La diferencial de x es 3 coseno de alfa. Luego tenemos x cuadrada, que es 9 seno cuadrado de teta. Aquí lo tenemos. Y por último tenemos el radical, que es 3 coseno de alfa. Aquí ya está. Bien, cancelamos el 3, el coseno de alfa y el 9 pues debe de salir, ¿verdad? Cancelemos coseno y ya tenemos que esta integral va a ser la diferencial de alfa sobre el seno cuadrado de alfa. Vamos a nuestras identidades y uno entre el seno ya sabíamos que es la cosecante y esta será la cosecante cuadrada de alfa. Y esta integral es una directa y será un noveno de la cotangente de alfa más c. La cotangente ya la tenemos, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nos queda el radical sobre x, ¿verdad? Y entonces aquí teníamos un noveno, 1 por el radical y 9 por la x más c. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio.
El único cambio era la x cuadrada, pero ve cómo afecta esa x cuadrada a la hora de integrar finalmente. Te agradecemos el que hayas visto este video y te damos las gracias. Hasta la próxima.